llama No Esenciales, la infancia sacrificada. Y le quiero preguntar, primero la saludo a María Victoria, y segundo le pregunto, digamos, ¿de qué manera ha visto el impacto de la pandemia en los chicos? Muy buenas noches, María Victoria, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por recibirme. Bueno, desde el año pasado empecé a recopilar bastante evidencia de todo el mundo de lo que significó el cierre prolongado de escuelas en los niños y adolescentes. Bueno, para esta tarea me ayudaron epidemiólogos, médicos, economistas, pediatras, psicólogos. Y bueno, encontramos desde los daños que tienen que ver con el déficit de aprendizaje, aun cuando la virtualidad funciona en países del primer mundo, los chicos igual no logran cumplir objetivos de lengua o de matemática. Claro. Ni hablar cuando no hay conexión. Después también está el tema de la deserción escolar. En Argentina 1,5 millones de chicos abandonaron la escuela el año pasado. Eso significa más o menos que se sextuplicó la cantidad de chicos que dejan la escuela en general cada año con la pandemia. Después, el cierre prolongado de escuelas está demostrado que acentúa el ciclo intergeneracional de pobreza, y en Argentina un 57% de los niños, según el INDEC, están bajo la línea de pobreza. Después hay impactos en la salud, tanto emocional como física. La escuela es salud. Está demostrado que han aumentado los casos de ansiedad, de depresión, autolesiones en adolescentes, pensamientos, digamos, a veces cercanos al suicidio, en algunos casos más extremos. Y después lo que tiene que ver con la salud física, porque en la escuela, el cierre de escuelas está asociado con un un aumento de la obesidad infantil, claro. A veces en algunas poblaciones con malnutrición. La exposición prolongada a pantallas puede provocar miopía. Después hay un dato como más espeluznante, que es que la escuela es el lugar donde en general se detectan los abusos sexuales o de violencia, claro, familiar. Esas denuncias han bajado, depende del país, se estima a partir de un 30% menos de denuncias, entonces hay niños y niñas sufriendo en silencio, claro, esos abusos. También el impacto más duro que tiene el cierre de escuelas no solo es sobre los niños, sino sobre todo sobre sus madres, sobre todo las madres pobres, que tienen que o dejar de trabajar o pierden independencia laboral porque tienen que cuidar de los chicos todo el día o oficiar de maestras. Y eso también está comprobado en nuestro país. La franja de mujeres jóvenes es la que todavía no se recupera de los índices de desocupación. Claro. Entonces los daños son múltiples y a futuro también está comprobado que el cierre prolongado de escuelas en un futuro va a impactar en el PBI. O sea, esos chicos de hoy, sobre todo los más pobres, de sectores medios bajos y bajos, en el futuro van a ser capaces de producir menos de lo que se esperaba y de generar menos ingresos. O sea, digamos, es un predictor de pobreza. Fíjese la radiografía tan detallada y tan estremecedora que ha hecho María Victoria Barata desde su lugar de madre, desde su lugar, bueno, es historiadora, es investigadora del CONICET, pero le quiero preguntar al doctor Conrado Stoll, que además es neurólogo, de todo esto que ha descrito María Victoria, ¿cuál le parece que es lo más grave y lo más preocupante, doctor Stoll, respecto de cómo impacta en los chicos el tema de la pandemia? María Victoria puso en datos lo que decíamos hace un rato de un aparente intangible, de bueno, claro, los chicos no van al colegio, punto. No es intangible. Ella acaba de hacer una lista tremenda en que yo no puedo elegir, porque desde la violencia familiar que denunció Merkel hace meses, que notaba en Alemania cuando los chicos no iban al colegio, hasta el hecho de que sí, la Universidad de Stanford midió que estos chicos, la generación pandemia, van a tener un ingreso 10% menor que el que habrían tenido si hubiesen ido al colegio. Eso ya está medido, su futuro ya está comprometido. Entonces, su presente y su futuro está comprometido. Más grave que eso, Alfredo, María Victoria lo ha puesto en muy buenos detalles. Es realmente preocupante. María Victoria,
El libro que usted plantea, el título es muy impresionante, ¿no? Muy impresionante respecto de los no esenciales. Se refiere obviamente a los chicos, que el gobierno no los considere esenciales, ¿no es cierto? Es una suerte de discriminación absolutamente dolorosa. Sí, porque, digamos, desde el principio, cuando fueron pasando un par de semanas, se notó como la ventaja, entre comillas, de esta pandemia, que por supuesto es una tragedia, pero tiene alguna ventaja con respecto a los niños, que es que el COVID no es, en general, especialmente letal con los niños. El doctor seguramente lo puede explicar mejor. Y además los niños no son los principales transmisores de este virus tampoco, a diferencia de lo que por ahí pasa con la gripe. Entonces, en el mundo desarrollado se toma nota de esta ventaja y se empieza a tratar de dar prioridad a los niños, ¿no? Con los protocolos, la experiencia del mundo, se empieza a comprobar que el aula termina siendo un espacio no 100% seguro, porque no hay ningún espacio 100% seguro, no somos negacionistas de la pandemia, pero sí un espacio relativamente seguro, bastante seguro. Incluso hay papers que dicen que el aula es más segura que el hogar para evitar los contagios. Y que la calle ni hablemos, ¿no? Bueno, sí, o los shoppings, los restaurantes. Bueno, entonces, digamos, el planteo fundamental tiene que ser, y por eso la preocupación de lo que pasó estos días, es que las escuelas deben ser lo último en cerrar. Y esto no es un invento mío, no es un invento de la oposición argentina, es uno de los últimos consensos de la Organización Mundial de la Salud. Hay que hacer todos los esfuerzos para que las escuelas sean lo último en cerrar. Aún con niveles altos de transmisión pueden estar abiertas. Cuando se decide un cierre tiene que ser por el menor tiempo posible, claro, en la unidad jurisdiccional mínima. Hay que distinguir niveles, los adolescentes contagian un poco más, los más chicos contagian menos y además tienen menos autonomía para estar frente a una clase virtual. Entonces, como que todas esas cuestiones, y si el problema es el transporte, de hecho lo escuchaba el otro día al presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, si el aula es bastante segura, tenemos un tema con la circulación de los adultos. Bueno, hagamos el esfuerzo, el mundo de los adultos, claro, en procurar que se garanticen los derechos de los niños, porque ya no son 15 días, vienen de un año sin la escuela. Y bueno, yo ahora vivo en el Gran Buenos Aires, los chicos están sin ir a la escuela. A mí me gustaría que saltáramos la grieta de este problema con la ciudad y los intendentes presentaran un plano a la provincia. La escuela se mueve como muy localmente, ¿no? claro. En general la mayoría de los chicos van caminando, una pequeña porción va en auto y hay una porción que usa el transporte público. Bueno, los intendentes quizás tienen capacidad de poder ampliar la flota de transporte público, usar los transportes escolares que el año pasado fueron muy perjudicados por el cierre de escuelas. Sí. O sea, hay maneras creativas para intentar que eso sea lo último, ¿no? Claro, y no el cierre, y la restricción como toda solución, y mucho menos al tema escolar, como usted dice, ¿no? María Victoria, le agradezco muchísimo, ha sido un aporte muy importante, todos los elementos y la información que usted ha introducido en este debate. Le agradezco muchísimo su participación en el Diario del EU.